Me llamo Sansón y quiero compartir mi experiencia actual, en la cual me encuentro prisionero en una cárcel filistea, ciego y rodeado por mis enemigos. Pero mi historia no siempre fue así. Permítanme relatarles mi relato, una mezcla de triunfo y tragedia, de intensas batallas y luchas personales. Proveniente de una época en la que los filisteos dominaban la tierra de mi pueblo, mi destino se veía comprometido. Los israelitas, una vez más, habían desagradado al Señor, y como consecuencia, nos entregó a los filisteos, quienes nos oprimieron durante 40 años. Estos filisteos, conocidos como un pueblo agresivo, habitaban entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, al suroeste de Israel. Su traslado desde la costa de Canaán hacia el interior resultó en la construcción de su civilización, gobernada por tiranos en cada ciudad. Mis enemigos, los filisteos, eran reconocidos por su habilidad en el uso del hierro, superando al bronce empleado por los israelitas en armas y utensilios. Su tecnología superior y estrategia militar agresiva constituían un obstáculo constante para el progreso de mi pueblo como nación. Adoraban a 3 dioses, Astarté, Dagón y Baal-Zebub, con santuarios distribuidos en varias ciudades. Mi origen es tan enigmático como mi persona. Mi padre, Manoa, de la tribu de Dan, residía en la ciudad de Zora. Mi madre, incapaz de concebir, recibió la visita del ángel del Señor, quien le anunció que pronto concebiría y daría a luz a un hijo. Me advirtió sobre la importancia de que ella evitara el vino y cualquier bebida alcohólica, así como ciertos alimentos prohibidos durante su embarazo. Desde mi nacimiento, sería consagrado a Dios como un nazareo, comprometiéndome a no cortar mi cabello, abstenerme de vino, evitar productos de uva y mantenerme alejado de lo muerto. En la sociedad de mi época, el anuncio de que el niño sería un varón era recibido con entusiasmo, ya que aseguraba la continuidad del nombre familiar y proporcionaba liderazgo en el hogar y la comunidad. Entonces mi madre corrió hacia mi padre para contarle que un hombre de Dios, que parecía un ser celestial, se le había aparecido. Este mensajero divino le anunció que concebiría y daría a luz un hijo. Mi padre, ansioso por obtener más orientación sobre mi vida, oró fervientemente pidiendo que el ángel regresara con más instrucciones. Dios escuchó la plegaria de mi padre, y el ángel se presentó nuevamente a mi madre mientras se encontraba en el campo. Mi padre aprovechó la oportunidad y le preguntó sobre las reglas que regirían mi vida y trabajo cuando las palabras del ángel se hicieran realidad. El ángel del Señor instó a mi padre a asegurarse de que mi madre siguiera estrictamente las instrucciones dadas, abstenerse de uvas, pasas, vino y cualquier bebida alcohólica, así como de alimentos prohibidos. Se me destinaba a ser apartado y consagrado para la voluntad divina. Aunque el ángel confirmó la solicitud de mi padre, no proporcionó detalles sobre el futuro. Más bien, llamó a mi padre a obedecer lo que ya se les había dicho. Realizó un acto asombroso al ascender en la llama del sacrificio hacia el cielo. Ante esto, mi padre expresó temor, creyendo que podrían morir por haber visto a Dios. Sin embargo, mi madre, confiando en la promesa pasada de Dios, recordó que Él no los había abandonado y que su obra pasada garantizaba su cuidado futuro. Mi madre, siendo una fuente valiosa de apoyo para la fe de mi padre, no lo criticó. La profecía se cumplió y yo nací. El ángel del Señor demostró su veracidad y mi madre me nombró Sansón, lo cual era común en el antiguo Israel, donde a menudo las madres tenían un papel importante en la elección de nombres para sus hijos. A medida que crecía, se manifestaba en mí una fuerza excepcional, superando la de los hombres comunes. Aunque destinado a la grandeza, no era inmune a las tentaciones del mundo. En cierta ocasión, mientras estaba en Timna, me enamoré de una mujer filistea, lo cual causó desacuerdo con mis padres, quienes cuestionaron por qué debía buscar esposa entre los filisteos en lugar de los israelitas. Sin embargo, mi deseo de casarme con ella prevaleció, argumentando que me agradaba. Ella parecía adecuada a mis ojos. El fenómeno del amor a primera vista puede ser poderoso, pero también riesgoso. Aunque los matrimonios concertados no eran una obligación, eran una práctica común en aquel tiempo. En mi época, los matrimonios concertados a menudo tenían como objetivo asegurar la continuidad de las familias
a través de descendencia, a pesar de la oposición de mis padres, quienes desaconsellaron la unión con una mujer específica. Me encontré desafiando las normas. En Israel, los matrimonios solían llevarse a cabo dentro del clan o tribu. Aunque no había prohibiciones legales contra casarse con alguien de otra tribu, un matrimonio entre un israelita y un filisteo planteaba problemas particulares. Representaba un compromiso delicado entre clanes para la coexistencia pacífica y la aceptación mutua, pero yo decidí desoír el consejo de mis padres, quienes estaban preocupados por las advertencias de Moisés. Moisés había declarado claramente que no debíamos casarnos con personas de otras tribus, ya que podrían desviar a nuestros hijos del seguimiento del Señor Dios hacia la adoración de otros dioses. Aunque mis padres estaban preocupados por estas advertencias, mi deseo por la mujer en cuestión no disminuyó. Finalmente, después de cierto tiempo, mis padres cedieron y accedieron a acompañarme a Timna en busca de mi futura esposa. Durante el viaje, mientras me encontraba solo cerca de los viñedos de Timna, fui atacado por un joven león. En ese momento, experimenté la intervención divina cuando el Espíritu del Señor vino sobre mí y logré desgarrar las mandíbulas del león con mis propias manos. Aunque los leones asiáticos eran comunes en la región en ese tiempo, este evento destacó mi singularidad. Llegamos a Timna y me reuní con la mujer, quedando satisfecho con la elección. Regresamos a casa para prepararnos para la boda, y durante el trayecto de vuelta, pasé por el lugar donde había vencido al león. Descubrí que un engambre de abejas había producido miel en el cadáver del león, y decidí tomar un poco como recompensa. Aunque compartí la miel con mis padres, no les revelé la verdadera fuente, ya que eso habría violado mi voto de nazareo de no tocar un cuerpo muerto. En la fase final de los preparativos para la boda, organicé una fiesta en Timna, como era la costumbre. Esta festividad de 7 días consistía en celebraciones y bebidas, culminando en la consumación del matrimonio. A pesar de las restricciones de mi voto de nazareo, que prohibían el consumo de productos derivados de uvas, la seriedad del compromiso se mantenía. Cuando los padres de la novia me vieron, eligieron a 30 jóvenes de la ciudad como mis compañeros, convirtiéndome en el centro de atención. Les propuse un enigma. Si lograban resolverlo en los 7 días de celebración, les otorgaría 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropas festivas. Si no lo resolvían, debían dármelos a mí. Aceptaron el desafío, y les compartí el enigma. Del comedor salió comida, del fuerte salió dulzura. Después de 3 días sin resolverlo, amenazaron con quemar la casa de mi padre si mi esposa no obtenía la respuesta. Mi esposa, sintiéndose presionada, me confrontó llorando, acusándome de no amarla y de no revelar la respuesta. Sin embargo, le expliqué que ni siquiera había revelado la respuesta a mis padres. Su llanto persistió durante toda la celebración, y finalmente, en el 7º día, cedí y le revelé la respuesta. Ella, a su vez, explicó el enigma a los jóvenes, que es más dulce que la miel y más fuerte que un león. Aunque pagué la deuda y ejecuté a los filisteos que resolvieron el enigma, la actitud manipuladora de mi esposa filistea me decepcionó y perdí mi respeto por ella. Regresé a casa para vivir con mis padres y más tarde, durante la cosecha del trigo, llevé un regalo a mi esposa. Sin embargo, su padre la había dado en matrimonio a mi padrino de boda. Furioso, planeé vengarme de los filisteos. Capturé 300 zorras, até sus colas en parejas y coloqué antorchas entre ellas. Luego, encendí las antorchas y solté las zorras en los campos de grano de los filisteos, quemando sus cosechas y viñedos. Cuando descubrieron que yo era el responsable, atribuyeron la destrucción a la acción de mi suegro. En represalia, los filisteos capturaron y ejecutaron a mi esposa y a su padre. Cuando me enteré de lo sucedido, juré que no descansaría hasta vengarme. Caí en una espiral de furia al ser inicialmente engañado y luego descubrir que mi esposa se había casado con otro, solo para enterarme más tarde de su ejecución. Esta es la trágica narrativa de mis represalias. En mi búsqueda por vengar las afrentas sufridas, atacé a los filisteos con una furia implacable y erradiqué la roca de Etam. En represalia, los filisteos acamparon en Judá, extendiéndose cerca de la ciudad de Lehi. Cuando los hombres de Judá se enfrentaron a ellos,
preguntaron el motivo de su ataque. La respuesta de los filisteos fue que venían a capturar a Sansón para vengarse de lo que él les había hecho. En un giro irónico, 3000 hombres de Judá descendieron para entregarme en una cueva, cuestionándome por desafiar el dominio filisteo. Mi respuesta fue firme: solo les devolví lo que ellos me habían hecho a mí. Aunque los hombres de Judá vinieron con la intención de atarme y entregarme a los filisteos, acepté su propuesta con la condición de que no me mataran. A pesar de mi fortaleza, accedieron y me ataron con 2 cuerdas nuevas, llevándome hacia la roca de Lehi. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, el Espíritu del Señor descendió sobre mí y rompí las cuerdas como si fueran hilos de lino quemado. Con la mandíbula de un asno recién muerto, derroté a 1000 filisteos, dejando un montón de cuerpos. Después de esta hazaña, me convertí en juez, un término que no encapsula completamente mi labor. En hebreo, la palabra implica ser un solucionador de problemas, formando parte de un selecto grupo cuya misión era salvar al pueblo de Dios de sí mismos y de sus enemigos. Mi juicio duró 20 años, pero los filisteos aún dominaban la tierra. En una de las misiones más peligrosas que emprendí, viajé a Gaza, donde tuve encuentros con una prostituta. Los gazitas, al escuchar que Sansón estaba presente, prepararon una emboscada esperando toda la noche para atacarme al amanecer. Sin embargo, sorprendentemente, me levanté a medianoche, tomé las puertas de la ciudad con sus 2 postes y las llevé a la cima de la colina frente a Hebrón. Estas puertas no eran comunes, eran portones pesados utilizados para fortificaciones importantes, con un peso aproximado de 400 a 500 kilos. Después de todas esas experiencias, podría pensarse que he aprendido mis lecciones. Sin embargo, caí nuevamente en la tentación. Mis elecciones, envueltas en orgullo, me condujeron por un sendero traicionero. Durante uno de mis viajes, conocí a Dalila, una mujer cuya belleza podía seducir incluso a las almas más fuertes. Su astucia me envolvió y cedí a mis deseos. Me enamoré nuevamente, pero esta vez fue por una mujer completamente equivocada para mí. Aunque aspiraba a ser utilizado por Dios, sucumbí a la seducción del pecado. Mantuve las apariencias externas de mi voto de nazareo con celo, mientras, al mismo tiempo, pecaba descaradamente con una prostituta. Como tantos otros, separé mi vida en categorías, creyendo que había aspectos que importaban a Dios y otros que no. Una vez más, me encontraba en territorio filisteo, y sus gobernantes ansiaban mi captura, buscando extinguir la llama de rebelión que ardía en mi corazón. Los gobernantes filisteos vieron en Dalila la oportunidad de capturarme y ofrecieron 10.000 piezas de plata por su cooperación. Aunque Dalila también estaba enamorada, su verdadero amor era el dinero, y aceptó la oferta. Luego, me preguntó sobre el secreto de mi fuerza y cómo podía atarme de manera segura. Respondí que, si me ataban con 7 cuerdas de arco nuevas y sin secar, me volvería tan débil como cualquier otra persona. Dalila ató esas cuerdas, escondió hombres en su casa y gritó anunciando mi captura. Sin embargo, rompí las cuerdas como si fueran una cuerda chisporroteante, quemándose. Dalila, desconfiada, me preguntó nuevamente sobre mi punto débil. Le dije que si me ataban con cuerdas nuevas y sin uso, perdería mi fuerza. Ella repitió el proceso, atándome con cuerdas nuevas, pero una vez más las rompí con facilidad. Dalila, frustrada, insistió en que le revelara el verdadero secreto de mi fuerza. Entonces, mencioné que, si trenzaba las 7 trenzas de mi cabello en la tela del telar y lo apretaba con la lanzadera, me volvería tan débil como cualquier otra persona. Mientras dormía, Dalila llevó a cabo este último plan, pero al despertar, rompí el telar y la lanzadera, liberando mi cabello. Ella se quejó, acusándome de no compartir mis secretos, a pesar de declarar amor. Su lamento persistente día tras día me enfermó, hasta el punto de quebrantar mi resistencia. Finalmente revelé mi secreto a ella. Jamás había cortado mi cabello, ya que desde mi nacimiento me he consagrado a Dios como nazareo. Si mi cabello fuera rapado, perdería mi fuerza, volviéndome tan vulnerable como cualquier otra persona. Ella se percató de que, finalmente, le había confesado la verdad. Acto seguido llamó a los gobernantes filisteos, instándolos a regresar.
ya que ahora conocían mi secreto. Los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en sus manos. Dalila me hizo dormir con la cabeza en su regazo y luego llamó a un hombre para que cortara los 7 rizos de mi cabello. Así comenzó a derribarme y mi fuerza me abandonó. Al despertar pensé en liberarme como antes, pero me di cuenta de que el Señor me había abandonado. Viví en la complacencia por tanto tiempo que no percibí el cambio. Mi fuerza desapareció y me encontré encadenado, reducido de un hombre poderoso a un simple mortal. Contemplé impotente mientras mis captores celebraban su triunfo. Los filisteos me capturaron y me sacaron los ojos, condenándome a vivir en la oscuridad perpetua. Este fue el cruel castigo que sufrió a manos de los filisteos. Resulta irónico que mi ceguera física fuera precedida por mi ceguera espiritual y mi esclavitud interna. Mi incapacidad para controlar mis impulsos me condujo a relaciones insalubres y a la pérdida de mi libertad. Llevado a Gaza, fui encadenado con cadenas de bronce y obligado a moler grano en prisión. Aunque me encontraba preso, ciego y humillado, hallé consuelo en los restos de mi fe. En mi hora más oscura, clamé al Señor en busca de fuerza para vengarme de mis enemigos. Dios me brindó esperanza, y en la mazmorra noté que mi cabello comenzaba a crecer de nuevo. Aunque mis ojos no regresarían, mi fuerza estaba renaciendo. A pesar de ello, los gobernantes filisteos celebraban un gran festival, atribuyendo su victoria a su dios Dagón. Este dios, representado como una criatura mitad hombre y mitad pez, era adorado como el padre de todos los dioses. La estatua de Dagón, que se asemejaba a un gigante con características de pez. A lo largo de la costa, los filisteos continuaron venerando a Dagón durante mi era. El hijo de Dagón, Baal, recibió adoración de diversas formas en todo el territorio. Templos dedicados a Dagón se erigían por toda Mesopotamia, siendo Bet Dagón, Gaza y Asdod, según la Biblia, hogar de algunos de los templos más destacados. La adoración a Dagón implicaba ofrendas y participación en festivales. Cuando la gente me vio, alabaron a su dios, proclamando que su dios había entregado a su enemigo en sus manos. Aquel que había causado la muerte a muchos de ellos, ahora estaba bajo su dominio. Los seguidores de Dagón difundieron un mensaje directo. Afirmaban que su dios era más fuerte que el dios de Israel, ya que habían conquistado a Sansón. Mi desobediencia llevó a otros a negar a Dios. En medio de la embriaguez, la gente exigía ver a Sansón para que los entretuviera. Fui sacado para cumplir con este deseo y me colocaron entre las columnas que sostenían el techo del templo. Los filisteos continuaron burlándose de mí durante esta gran exhibición, utilizando a un joven para vigilarme. Le pedí al joven sirviente que me guiaba que me llevara hacia las columnas y colocara mis manos contra ellas. Quería apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de personas, incluyendo los gobernantes filisteos, y hombres y mujeres en el techo, observándome. Mientras oraba al Señor, pedí fortaleza para vengar la pérdida de mis 2 ojos. Este momento marcó el final de mi camino. Buscaba redención y quería ser utilizado por Dios, pero también sucumbí a la seducción del pecado. Colocando mis manos en las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujé con ambas manos, rogando que me permitieran morir con los filisteos. Mi historia, llena de actos heroicos y hazañas extraordinarias, sirve como una advertencia. Destaca que la fuerza, tanto física como espiritual, debe ser utilizada con sabiduría y moderada por la humildad. Advierte contra el encanto de la tentación y las consecuencias de sucumbir a los deseos. Lo más importante, sin embargo, es que habla de la redención. Incluso en mi caída, encontré la fuerza para triunfar y cumplir con mi destino. Soy Sansón, y esta es mi historia.